Buenos días. Vamos a comenzar la rueda de prensa de presentación del número 1 de Asteris en aragonés, Asteris o Galo. Muchas gracias por su asistencia. Me acompañan en esta presentación María José Guitián González, responsable de Salvat, la editorial suficientemente conocida del Grupo Anaya, que ha decidido sacar la colección en nuestra lengua, comenzando, como debe ser, por el número 1, Asteris o Galo. Y me acompaña también Pascual Miguel Ballestín, que es el traductor al aragonés de esta obra. Hace unos días presentábamos en la Feria del Libro de Monzón un poema de Ángel Guinda, de nuestro querido Ángel Guinda, fallecido este mismo año, llevado al cómic, el poema Espeutral. Era nuestro homenaje a este gran escritor, y allí se ponía de manifiesto en esa presentación la importancia de aportar a nuestra lengua, al aragonés, que necesita tantos mimos y tanto esfuerzo, textos importantes para que tenga lectores y para que sus hablantes puedan reforzar su autoestima y mantener y transmitir la lengua a la siguiente generación. El cómic nos parece un instrumento fundamental para ello. El cómic se acerca mucho al arte total porque aúna la literatura con la expresión artística y así lo hemos puesto en práctica en los últimos años, en los que hemos favorecido la edición de numerosas publicaciones en este soporte. Incluso hemos puesto en marcha un premio para esta disciplina. Hoy tenemos la enorme satisfacción de cumplir uno de los anhelos perseguidos desde hace años por asociaciones y por hablantes del aragonés, ver publicado un Asterix en esta lengua. Yo creo que no exagero si digo que hace más de 20 años ha sido una de las publicaciones que nos interesaba leer en aragonés. Y además me consta que son unos textos que se han utilizado en clases de aragonés por los alumnos para hacer traducciones e introducirse también a estas lenguas. Así que estamos de enhorabuena porque por fin podemos adquirirlo en librerías y leerlo en nuestras casas. Muchas gracias, por tanto, a la editorial Salvat por apostar en su política editorial por la incorporación del aragonés a ese largo elenco de lenguas a las que ya se ha vertido Asterix. Por fin podremos imaginar diciendo «son fatos estos romanos» o algo así, no sé cómo lo habrás traducido. Creo que tampoco es casualidad que una gran editorial se haya fijado en el aragonés para sacar uno de sus grandes éxitos. Esto ya, ya empezó hace algún tiempo y creo, modestamente, que el trabajo que se viene desarrollando en los últimos años, sacando a la luz nuestra lengua y en buena medida también a sus hablantes y a las personas interesadas por ella, pues está dando también estos frutos. Gracias también a Pascual Miguel por haber aceptado el reto de traducirlo. Ahora nos contará, me imagino, los avatares que ha tenido que sufrir y que vencer. Gracias también a Chuse Aragüés, que ha también participado como revisor en esta tarea. Y, bueno, yo creo que la elección de Pascual Miguel es un acierto, porque ha sido también traductor de obras tan emblemáticas como Peter Pan o La Metamorfosis, pero también de obras más cercanas de escritores aragoneses, escritores en castellano como Jesús Yuste con Agollada do Bosque o José Jiménez Corbatón con A Fragor del Agua, pero también obras de otro de nuestros grandes escritores, en este caso en nuestra otra lengua, en catalán, Jesús Moncada. Así que, bueno, pues por mi parte nada más, le doy la palabra ya también a María José de la editorial Salvat para que nos diga lo que considere oportuno. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por habernos traído hasta aquí, hasta Zaragoza, que da gusto venir a Zaragoza, y más si es para presentar un Asterix. Bueno, nosotros efectivamente, Salvat, ya sabéis que apoyamos, cada año sorprendemos lanzándonos con un nuevo idioma. Sacamos el Asterix pues, habitualmente en cinco lenguas y el aragonés será ya la sexta. Nos hace mucha ilusión, la verdad. Creo que además no hay mejor personaje para publicar un libro en aragonés que Asterix, que es el representante de esa resistencia al invasor, al romano y el líder de ese pueblo de
resistentes, ¿no? Y de personas que están encastilladas ahí en su pequeña aldea y que tantas alegrías nos ha dado. Entonces, bueno, yo simplemente puedo decir que desde mi experiencia como editora, pues que ha sido un placer, que cada vez voy a saber más idiomas y eso es una riqueza. Creo que en nuestro país pues tenemos esa suerte, tener muchas lenguas, y creo que hay que trabajar por conservarlas, porque todo lo que no se cuida al final desaparece. Y por nuestra parte, pues encantados, y ojalá venga muy pronto el número 2. Yo no me voy a extender más porque creo que es más valiosa la experiencia que pueda aportar Pascual. De todas formas, bueno, pues para cualquier pregunta o lo que sea, pues aquí estoy, pero vamos, yo creo que Pascual nos va a ilustrar mucho mejor sobre cómo ha sido el trabajo de traducción de Asterix, que sin duda tiene muchos retos. Muchas gracias, pues dejamos a Pascual todo para él. Muy bien. Primero, muchas gracias por asistir. Bueno, me he preparado un pequeño texto para no quedarme en blanco y con una pequeña introducción histórica de Asterix. Asterix nació a finales de la década de 1950 en Francia y no fue por casualidad. Se buscaba un personaje netamente francés que pudiese contrarrestar la abrumadora presencia de los superhéroes norteamericanos. Era como intentar levantar en el mundo del cómic una aldea poblada de irreductibles personajes que resistiese al invasor. El éxito de las historietas de Asterix fue muy rápido y pronto traspasaron las fronteras de Francia. Hoy los álbumes de Asterix se han traducido a más de 100 lenguas y variedades lingüísticas diferentes, entre ellas las 2 que supuestamente habrían hablado los protagonistas del cómic, el bretón y el latín. En España, el primer álbum se publicó en castellano en 1965, 6 años después de su aparición, de la publicación del personaje. En catalán en 1969, en gallego en 1976, en asturiano en 1992 y en vasco en 2001. Una prueba de la relevancia de las traducciones de Asterix está en que en 2007 el Bloque Nacionalista Gallego pide a la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia que haga las gestiones pertinentes para que se traduzcan al gallego las aventuras de Asterix por tratarse de un referente infantil y juvenil. La importancia de esta edición de Asterix que hoy presentamos aquí está en que nos permite poder disfrutar de este referente infantil y juvenil en aragonés, cumpliendo así un importante papel en el proceso de normalización social de nuestra lengua autóctona. En cuanto a la traducción, he de decir que para mí supone todo un honor haber colaborado para sacar adelante este primer volumen de la colección de Asterix. Quiero dar las gracias, en primer lugar, a la Dirección General de Política Lingüística, en la persona de su director general, José Ignacio López Susín, por haber pensado en mí para llevar a cabo la traducción. Y, en segundo lugar, al pequeño grupo de personas que también colaboraron en la traducción. Feliciano Martínez, Arturo García y, especialmente, Chusé Aragüés. Sin ellos, el resultado no sería el mismo. Pese a que el cómic se caracteriza por el uso de frases normalmente cortas, con un vocabulario y un lenguaje sencillos, puesto que no hay que olvidar que su principal objetivo es entretener y divertir, la traducción no resulta tan fácil como a primera vista pudiera parecer. Para empezar, tanto los nombres de los personajes como los topónimos que aparecen tienen una significación evidente, por lo que hay que elegir entre mantener la forma o el significado. Además, ese significado está relacionado con referentes culturales del momento y del lugar en el que se editó el cómic, la Francia de finales de la década de 1950. Nosotros hemos intentado buscar un equilibrio entre ambas opciones. Los nombres de los principales protagonistas galos, Asterix, Obelix, Panoramix, Abraracurcix, Aseguranzatorix, son muy similares al original, ya que constituyen
un referente en sí mismos, por lo que nos hemos limitado a hacer una adaptación gráfica de los mismos, al igual que se hizo en las traducciones al español, al catalán y al gallego. Sin embargo, para los nombres de los campamentos romanos que rodean la aldea, Gala, se ha optado por mantener la significación, no la forma original. El original Petibonum, que se traduciría como pequeño buen hombre, se ha transformado en Pardalorum, que sería la adaptación al aragonés de esta significación. Y Babaorum, que en principio es el nombre de un pastel que contiene ron en Francia, que a nosotros no nos dice absolutamente nada, se ha convertido en Laminarum, una derivación de nuestros famosos lamines, ¿no? Aquarium, acuario, se ha quedado tal cual, y laudanum, láudano, se ha mantenido igual. En este intento de conjugar estas dos cosas, el significado y la forma. En cuanto a los estereotipos y guiños a la sociedad y cultura francesa de 1960, se ha procurado adaptarlos a motivos culturales nuestros, en ocasiones a partir de juegos de palabras, como la viñeta en la que aparecen unos guerreros germanos, en la página 5, que han de hablar imitando el acento alemán. Pues hemos intentado solucionarlo de esta manera, que nos ha parecido muy nuestra, ¿no? Son dos soldados germanos que se retiran, pero advierten de que no pasa nada, pero ya volveremos. Entonces dice uno de los soldados, dice, Reich, Isho Reich, asti queden, en un guiño también pues, al famoso grupo musical Isho Rai. Rai, Isho Rai quiere decir da igual, da lo mismo, ¿no? Y intentando que suene también pues, a lo que a todos nos suena el alemán, esas cosas del Tercer Reich y todas estas cosas, ¿no? Entonces, intentar adaptar estas formas. Otros ejemplos, hay una viñeta en que un legionario romano, disfrazado de galo, que recibe el nombre de Caliguliminix, se lamenta y recuerda las papillas de tapioca que le hacía su madre. Estuvimos a punto de cambiar esta tapioca, que en principio, aunque sí que es un referente cultural también aquí en España, la tapioca, como mucha gente sabe, pues es un alimento que se convierte en harina y sobre todo se utilizó muchísimo en la segunda mitad del siglo XX en toda Europa para espesar papillas, pues porque tiene muchísimo almidón. Aquí en España se utilizó la tapioca, pero la materia o el ingrediente más conocido es la famosa maicena. Entonces estuvimos a punto de cambiar la tapioca por maicena, pero al final respetamos la tapioca porque maicena es una marca comercial. Entonces, pues por evitar hacer publicidades y demás. En otra viñeta, por ejemplo, Asterix tiene agarrado por la barba a un legionario romano y lo está zarandeando, a un centurión, y le está cantando una canción. Esa canción hace referencia a la barba, ¿no? Porque se está burlando de él. Nosotros, a la hora de hacer la traducción, creímos que había que buscar una canción que hablase de barbas, pues porque poner algo así como te tengo cogido de la barba, lara, lara, pues nos parecía un poco soso. Entonces, ¿qué canción en nuestra órbita cultural, por llamarlo así, habla de barbas, ¿no? Pues pensamos que no había ninguna más apropiada que aquella canción de la infancia de muchos de nosotros que cantaban y decía aquello de mi barba tiene 3 pelos, ¿no? Entonces hemos cambiado ese referente para que los lectores en aragonés se identifiquen más, si cabe, con esta
preciosa aventura de la aldea de los irreductibles galos que resisten fieramente al invasor, ¿no? Pero hacerlo, en cualquier caso, pues en aragonés. Pues muchas gracias, Pascual. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta a alguna de las personas que están en la mesa? Un segundico, que te van a grabar, o sea, el micrófono. Por lo que ha comentado Pascual, y usted como supervisora de las diferentes traducciones, está claro que en cada sitio se puede hacer un Asterix. Sí, eso es. Se trata, claro, trasladar el Asterix directamente del francés al idioma meta no tiene mucho sentido porque hay muchos referentes culturales que se pierden, no solo pues porque bueno, pues el libro es francés y nosotros estamos en España, sino por el tiempo que ha pasado, como dice Pascual. Entonces, claro, cuando adaptamos a cada lengua, pues hay que buscar en cada sitio un referente. Hay algunos que funcionan a nivel nacional, digamos, que podrían funcionar, pero luego, claro, evidentemente cada lengua tiene sus peculiaridades, sus cosas. Entonces, al final es como hacer un libro distinto en cada idioma. Tenemos la misma historia, pero muchas veces las soluciones son completamente distintas. Así es que, en ese sentido, pues es hacer un libro nuevo, prácticamente. ¿Alguna cosa más? No sé exactamente si el objetivo es solamente sacar ver cómo funciona, o ya el planteamiento cuál es. Bueno, en principio, la verdad, de momento vamos a sacar el que está contemplado, pero nuestra experiencia es que todos los Asterix, en todas las lenguas en las que los publicamos, funcionan muy bien. Yo creo que son unos personajes muy, muy queridos. Y sería raro que solamente se quedase en el número 1. Es verdad que es el cómic fundacional de la colección. Es uno de los más bonitos también en ese sentido, la presentación de los personajes, y ya muy, muy divertido. Pero bueno, yo creo que con el tiempo pues sería lo suyo, que la colección fuese creciendo, pero bueno, vamos a esperar cómo lo reciben aquí en Aragón y nada, que si la gente está deseando, nosotros también. Un poco a colación de lo que comentaba y que ahora ha comentado usted, que cada traducción supone pues casi una revisión del libro. ¿Cuál de todos los personajes de las historias de Asterix y Obelix encajan más con el aragonés? Buena pregunta. Bueno, yo podría contestar que obviamente Obelix, que se cayó en una marmita cuando era pequeño, ¿no? Y mantiene esa fuerza hercúlea que les ayuda a mantenerse como irreductibles galos, ¿no? Identificar un personaje de Asterix con el aragonés, no sé, la verdad es que no lo sé. Obviamente habría... Hombre, pues en este caso, o sea, en este caso, cuando digo en este caso me refiero a en este volumen, obviamente es Asterix, porque él es el auténtico protagonista. Luego, en otros volúmenes posteriores, el protagonismo de los personajes es más coral, más dual. Pero en este caso es Asterix el que conduce toda la trama y el que aparece en en prácticamente todas las páginas del cómic. Obelix aparece como el gran amigo, pero Obelix en este caso no sale de la aldea, pues porque el argumento así lo exige de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues
a lo mejor en vez de Obelix que se cayó en la marmota, pues claro, pues el que se identificaría más con el aragonés, pensándolo un poco, sería Asterix, porque es el auténtico protagonista. Los dos protagonistas de hoy son Asterix y el aragonés, y porque Asterix, al igual que el aragonés, es un galo pequeño, es casi un pequeño antihéroe eso. Entonces, es un galo pequeño, muy poquita cosa. Se ve aquí en la portada que bueno, pues que les llega poco más que a la altura del ombligo a los legionarios romanos, y sin embargo tiene mucho carisma, mucha fuerza, es muy astuto. Se podría hacer una comparación con el aragonés, que también es una lengua muy pequeña, muy… no es cuestión de ponernos llorones ni melancólicos, pero vamos, muy despreciada en tiempos y bueno, pues muy aminorada, ¿no? Lo podríamos comparar con Asterix, porque a pesar de todo el aragonés todavía en la tercera década del siglo XXI continúa vivo y con visos de continuar, ¿no?, adelante como Asterix. ¿Más cosas? ¿Cuál ha sido el reto de realizar este cómic en aragonés? Entiendo un poco lo que decías antes de la forma y el significado, Pascual. Hombre, pues el reto, más que un reto, yo lo considero una responsabilidad para mí muy importante. Asterix es uno de… Antes hablábamos de los referentes culturales de Asterix, pues el cómic en sí, para mí ya para mí personalmente es un referente cultural. Desde mi infancia, bueno, pues siempre ha estado ahí Asterix y yo siempre lo he conocido. Entonces, para mí es una responsabilidad porque no hay que olvidar que este es el primer volumen de la serie. Y es el que sienta un precedente con respecto a los que vendrán después, ¿no? Las decisiones que se han tomado para hacer esta traducción parece lo más lógico que se sea consecuente y en las posibles traducciones posteriores de otros volúmenes se siga en la misma línea. Si aquí, por ejemplo, se ha optado por llamar a ese campamento romano Laminarum, lo lógico es que en otro volumen el mismo campamento se llame de la misma manera, ¿no? Entonces, para mí el reto ha sido, sobre todo, esa responsabilidad de intentar hacer algo muy meditado. Hay muy pocas cosas en la traducción de este cómic que estén puestas por poner. Se ha cuidado, esto es otro tema distinto, pero se ha intentado cuidar hasta incluso el tipo de… las palabras concretas en aragonés que se han utilizado para intentar que no se identifique la lengua de la traducción, pues, por ejemplo, pues con un dialecto concreto del aragonés y tal, sino se ha intentado que en esta traducción aparezcan expresiones, palabras de las distintas zonas, aunque sean en un momento dado una forma verbal sea privativa de una comarca, por ejemplo, de la zona de Ribagorza o de la zona del Viejo Aragón, de Jacetania, etcétera, etcétera. Se ha procurado hacer la traducción en un modelo de aragonés que sea lo más inclusivo posible de las distintas variedades habladas que existen, ¿no?
No sé si he contestado a la pregunta. ¿Más cosas? Quería preguntarle un tema que... no sé si usted sabe que en algunos institutos de Zaragoza, concretamente de Zaragoza, se están utilizando libros de texto procedentes o pensados para la EBAU madrileña. Entonces, entre ellos se habla de que hay varias páginas dedicadas a qué es el acento madrileño y por qué no existe, al habla madrileña, a los rasgos propios del español hablado en Madrid. No quiero ni pensar qué es lo que se habría dicho si esta edición fuera catalana y pudiesen hablar de otras cosas que no fuesen el madrileño. Y bueno, y de hecho un poco viene también a colación de lo que aquí se está comentando. Entonces yo no sé si usted esto lo sabe y si tienen alguna opinión al respecto, porque además como bueno, usted está dentro del Departamento de Educación, pues también igual puede comentar algo. Gracias. Bueno, este caso concreto no lo conozco, no sé no he visto el libro, no sé exactamente de qué estamos hablando. Sí que puedo decir que yo creo que hace 3-4 años sí que hubo pues una recogida de aquellos libros de texto en los que, recogida de información, de aquellos libros de texto en los que la expresión de la diversidad lingüística del Estado, pues en lo que se refería a Aragón, pues no estaba correctamente expresada, ¿no? Se hizo un estudio y se envió a las diferentes editoriales, se les envió una propuesta de colaboración para mejorar esa situación. Algunas contestaron y bueno, pues con algunas se trabajó y se pudo digamos, adecuar mejor esa información que se daba en concreto sobre el aragonés. Puedo decir también que en este momento se está trabajando con otras 7 comunidades autónomas, 8 comunidades autónomas en total, para realizar una unidad didáctica, o mejor dicho, 6 unidades didácticas, 1 por cada etapa educativa, para dar a conocer la diversidad cultural y, sobre todo, lingüística de España. Espero que en el entorno del Día de la Lengua Materna del año que viene se pueda presentar. Es un trabajo, creo que bastante concienzudo y que esperamos que sea útil pues, para la enseñanza y para poder mejorar esa percepción que existe, especialmente a través de los libros de texto sobre la diversidad lingüística. Bueno, pues muchas gracias, Pascual, muchas gracias, María José. Tenemos ahora unos largos días de vacaciones no lectivos en los que probablemente pues, los más jóvenes pues, puedan dedicar algún rato a disfrutar estas aventuras de Asterix en aragonés, Asterix o Galo. Así que les invitamos a ello. El director me puede ayudar más con el tema de la tirada, porque ahora no lo recuerdo, son 1.500. Con menos hablantes. Muy bien. Pues bueno, si no hay ninguna cosa más, damos por terminada la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todos.